Hola, qué bueno que estás un día más de devocional con nosotros. Vamos a empezar este día haciendo una oración. Gracias, Padre, porque nos permites estar juntos una vez más. Te pedimos, Padre, que tú toques nuestro corazón para que podamos escuchar aquello que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a empezar nuestro devocional pensando en, no sé si te haya pasado o que te hayas preguntado, qué es lo que pasaría si una autoridad tuya, alguien que está encima de ti, te pide hacer algo malo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ya que Dios te pide obedecer a tus autoridades, pero también Dios te dice que hagas lo correcto. Entonces, ¿qué decisión tú debes tomar? Pues bueno, nuestro devocional de hoy va a hablar acerca de eso. Y vamos a ver la pregunta del día de hoy. Dice, ¿cómo puedo ser respetuoso y aún permanecer fiel a Dios? ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Cómo puedo ser respetuoso y aún permanecer siendo fiel a Dios? Dice, ¿cómo puedo ser respetuoso? Tú sabes qué es ser respetuoso, ¿no? Cuando te dicen respeta, oye, no digas nada malo en contra de esa persona. O no le respondas, no digas nada. Y aún permanecer fiel a Dios. Ya hemos hablado acerca de qué es fiel, ¿verdad? El que tú te mantengas firme en obedecer a Dios, ¿verdad? Y nuestro versículo, seguimos con nuestro versículo de Efesios 5, del 15 al 16. Vamos a leerlo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hemos estado viendo este versículo y ya no me voy a detener acerca de qué es lo que significa, porque vamos a ver qué respuesta a nuestra pregunta está en la Biblia. Y esta respuesta lo encontramos en el libro de Daniel 6. Daniel, como tú ya has escuchado un poco más acerca de Daniel, Daniel era un príncipe en donde él vivía, pero un día vinieron los babilónicos a atacar a esa parte de la tierra. Y entonces ellos se los llevaron cautivos y se llevaron cautivo a Daniel y a muchas otras personas y a otros muchos amigos. Pero lo curioso es que aunque Daniel era un príncipe, él siempre respetó a sus autoridades, él siempre obedeció a sus autoridades porque él amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios y obedeces todo lo que Él te dice, entonces Dios se agrada de ti. Y Dios amaba mucho a Daniel, de igual manera que Daniel a Dios, porque él obedecía. Y entonces Daniel, como estaba de esclavo, pues él sabía que tenía que obedecer a sus autoridades. Y aunque ellos le decían, oye Daniel, ponte a barrer, oye Daniel, ponte a lavar los trastes, él no decía, bueno, pero si yo soy príncipe también, ¿por qué me estás mandando? Yo no tengo que hacer eso, yo soy un príncipe. Él no decía eso. Bueno, no repetía este versículo porque todavía no estaba este versículo, pero él sabía que él tenía que estar con diligencia, él tenía que ser sabio y tenía que aprovechar bien el tiempo. Entonces Daniel obedecía todo lo que sus autoridades le decían. Y sus autoridades decían, wow, este esclavo es diferente porque él nos obedece y él hace todo con diligencia. Entonces, las autoridades, como vieron que Daniel era muy bueno, era obediente y amaba a Dios, entonces le empezaron a dar cargos mejores. Y entonces Daniel empezó a subir de categoría, de nivel, y llegó a tener un puesto muy bueno en el gobierno de los babilónicos. Pero había otras personas que decían, ay, pero ¿cómo si él es un esclavo? ¿Cómo él está en esta posición?
a nosotros nos tenían que haber puesto en esa posición o a alguien más, pero ¿por qué a él? Entonces esas personas no querían a Daniel, pero Daniel siempre hacía lo bueno. Un día entonces dijeron esas personas que no querían a Daniel, bueno, pues lo que podemos hacer es que como Daniel siempre obedece a, a las autoridades, pero también obedece a su Dios, vamos a tenderle una trampa, vamos a ponerle una trampa. Vamos a convencer al rey y vamos a decirle, oye rey, ¿qué te parece si pones una orden, una ley, en el que las personas únicamente te pidan y te oren a ti? A nadie más, a ningún otro ídolo, a ningún otro Dios, solamente a ti. Entonces estas personas manipularon al rey, le empezaron a meter cosas a su cabeza y el rey dijo, me parece muy bien eso que ustedes están tramando. Yo solamente quiero que me adoren a mí, que me oren a mí, voy a poner esa ley. Entonces el rey dijo, nadie más puede orar a sus dioses, a nadie más que a mí. Y entonces esas personas dijeron, ay, va a caer Daniel porque tiene que obedecer a sus autoridades. Entonces ya va a dejar de adorar a su Dios o bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar. Vamos a ver. Cuando Daniel escuchó esa ley que el rey había puesto, ¿tú qué crees que pasó? ¿O cómo crees que se puso Daniel? ¿O qué crees que hizo Daniel? Pues Daniel no dijo absolutamente nada. No fue con el rey y le dijo, oiga rey, pero si tú me quieres tanto, ¿por qué me tiendes esta trampa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me haces eso? Él no lloró, no le fue a reclamar al rey, ni discutió, ni se quejó, ni siquiera discutió con Dios, ni se fue a quejar y dijo, a ver Dios, pero si yo siempre hago lo que tú quieres, ¿ahora por qué me está pasando eso? Daniel no dijo nada. Él simplemente dijo, ok, esa es la ley del rey. El rey dijo entonces que no podemos hacer eso, pero si lo hacemos, vamos a tener una consecuencia. Es el que nos van a echar a un pozo, hacia un hoyo lleno de leones. Y dijo Daniel, ok, entonces si yo no lo hago, me va a pasar eso. Ok, perfecto. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Daniel, sabiendo la ley que había puesto ese rey, entonces él fue y otra vez no recordó, pero vamos a poner como que recordó lo que Dios le había dicho, que dice este versículo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que vamos a leer una vez más nuestra pregunta, que dice así, ¿cómo puedo ser respetuoso y aún permanecer fiel a Dios? Eso yo creo que Daniel se le pasó por su mente. Pero dijo, bueno, vamos a hacer lo que es correcto. ¿Qué era ser correcto? No orarle a nadie más, sino a Dios. Adorar solo a Dios y obedecer a Dios sobre todas las personas cuando sea correcto. Para hacer lo correcto. Entonces dice la Biblia que Daniel se puso a orar en la ventana como todos los días lo hacía. Mientras todos lo podían ver. Él lo hizo sin miedo, sin decirle, ay, ahora lo voy a hacer y el rey me tiene que perdonar. Él lo hizo tranquilamente. Él se puso a orar, le dio gracias a Dios, oró, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que Daniel le pudo haber dicho a Dios? Y entonces los hombres, en ese entonces no había Facebook, no había celular como para tomarle una foto y írsela a enseñar al rey o mandársela. Ellos fueron y le dijeron, rey, ¿te acuerdas de qué es lo que tú diste como orden? Y el rey, sí. Bueno, pues ¿sabes qué? Daniel la desobedeció. Entonces vas a tener que matarlo, vas a tener que echarlo al foso de los leones para que se lo coma. Ay, y entonces el rey dijo, ay, no, no puede ser. Dice la Biblia que el rey se arrepintió de haber hecho esa ley.
y dijo, no pensé en Daniel. Ay, a Daniel lo quiero tanto, es tan obediente, él siempre hace lo mejor y también adora a su Dios, pero hoy si no había yo pensado en Daniel. Pero cuando un rey hacía un decreto, hacía una ley y ponía su sello, ni él mismo podía decir, no, hoy ya no, ¿sabes qué? Ya no, me arrepiento. Él ya no podía hacer nada más. Entonces él fue, trajeron a Daniel y le dijo, Daniel, sé que puse esta orden, pero no la puedo quitar. Yo te quiero, pero yo tengo la esperanza y yo sé que tú amas tanto a tu Dios y tu Dios te ama tanto a ti, que entonces tú vas a poder sobrevivir y sé que tu Dios va a hacer algo para que tú no puedas morir. Entonces, con todo el dolor de su corazón, el rey metió a Daniel en la cueva de los leones y le dijo que tu Dios entonces te pueda librar. Y el rey se fue a dormir, estaba muy preocupado, pero quedó dormido y cuando se despertó dijo, Daniel, se levantó rápido, fue corriendo hacia donde estaba el foso de los leones, hizo que movieran la piedra que tapaba, pues para que no se salieran los leones o no sé, ¿verdad? Y entonces le gritó y le dijo así, escucha qué es lo que dice. En Daniel dice así, Daniel 6:20. Y acercándose al foso, llamó a voces, o sea, le gritó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones o ya estás muerto? Le dijo. ¿Y sabes qué es lo que pasó? ¿Tú qué crees que pasó? Dice la Biblia, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. O sea, no le dijo, ay, pero es que ya ves, me pude haber muerto, porque Dios había librado a Daniel. Daniel obedeció a Dios y a Dios le agradó. Dios se puso feliz de que Daniel hizo lo correcto, a pesar de que sus autoridades le habían dicho que hiciera algo malo. Entonces Dios libró a Daniel de los leones. Dice la Biblia que dijo Daniel que Dios había mandado a cerrarle la boca a los leones para que no se lo comieran. Pero yo creo que también sus garras, porque si no con las garras también se puede haber muerto. Entonces Dios guardó a Daniel para que no se lo comieran. Y en lugar de que Daniel le dijera, ay rey, mira, casi me muero por tu culpa, si no hubiera sido por Dios ya me hubiera yo muerto por tu culpa. Daniel no dijo eso, al contrario, él pudo ser respetuoso y aún permanecer fiel a Dios, como dice nuestra pregunta. A pesar entonces de que hizo eso, todavía dice la Biblia que le dijo, rey, ojalá que siempre vivas, que nunca te mueras. Daniel aún así no guardó rencor en su corazón, sino hizo todavía lo bueno, lo que Dios le decía que él fuera. Entonces vamos a leer una vez más nuestro versículo de Efesios 5, 16 y 17, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Daniel recordó que él tenía que hacer diligentemente, o sea, él tenía que hacer lo que tenía que hacer, que era pues obedecer a Dios. Dice, no andéis como necios, sino ser sabios. Ah, ok, entonces él dijo, ok, vio la posibilidad y dijo, ok, lo voy a hacer. Pues sabio. Y dijo, aprovechando bien el tiempo. Él no se puso a llorar, él no se encerró, él no se puso a llorar. Él simplemente obedeció a Dios y Dios lo protegió. Así tú agradarás a Dios agradarás a Dios al obedecer a las personas que te cuidan, a tus autoridades. Y a pesar de que las personas que te cuidan o tus autoridades te pidan hacer algo que a Dios no le agrada, tú tienes que pedirle a Dios que te dé el valor de hacer lo correcto. Y aún así entonces tú puedes ser respetuoso con esas personas y también vas a ser fiel a Dios agradándolo. Vamos a hacer una oración. Gracias Dios por esto tan bonito que tú nos enseñas
Ayúdanos a ser respetuoso con las otras personas, pero a seguir siendo fiel a ti y sabemos que tú te vas a agradar con nosotros. Ayúdanos a ser sabios. En el nombre de Jesús, amén.